Bien, muchas gracias a nuestro experto invitado, a Erwin. Y aquí continuamos entonces, vamos a iniciar de una vez con un interesante panel. El tema que vamos a desarrollar a continuación es el siguiente, precisamente exprimiendo el nuevo marco normativo de insolvencia empresarial. Para ello, contamos con un panel muy nutrido. ¿Qué lo compone? Clara Yolanda Velázquez, directora legal y oficial de cumplimiento de Refinancia. Gustavo Andrés Piedrahita, subdirector del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Andrés Parías, asociado de Esguerra Asesores Jurídicos, abogado experto en Derecho Corporativo. Y Neil Clavijo, Head Cobranza Jurídica, Banco Caja Social. Vamos a conocer un poco más de ellos. Clara Yolanda Velázquez es la moderadora del presente panel, directora legal y oficial de cumplimiento o refinancia, abogada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente se desempeña como directora legal y oficial de cumplimiento de Refinancia. En sus 20 años de experiencia, se ha desempeñado como líder en áreas de cobro jurídico para diferentes firmas externas de entidades financieras. También se ha desempeñado como asesora jurídica externa del Banco Colmena, hoy Banco Caja Social, apoyando el saneamiento, legalización de bienes inmuebles a favor de esta entidad financiera. Nos acompaña también en el panel Gustavo Andrés Piedrahita Forero, abogado egresado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial y Financiero, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Mercantil. Su gran trayectoria ha sido como docente. Sin embargo, trabajó como director de asesoría jurídica y defensa judicial y actualmente es el subdirector del Centro de Arbitraje y Conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá. Tenemos también la fortuna de contar con la presencia de Andrés Parías Garzón. Se desempeñó como abogado de la firma Barrios Vélez y Asociados, abogado de la Delegatura para Investigaciones de la Superintendencia de Valores, asesor del Departamento Nacional de Planeación, director de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Igualmente trabajó en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, entre otros. Contamos también con la presencia de Neil Clavijo, abogado de la Universidad Nacional con especialización en Derecho Probatorio y Derecho Procesal. Cuenta con una trayectoria de 25 años en la ejecución procesal. Hoy se desempeña como Head de Cobranza Jurídica del Banco Caja Social. Vamos a escuchar entonces este panel de expertos y vamos a darle paso precisamente entonces a nuestra moderadora Clara Yolanda Velázquez. Bienvenida. Dijo que nos acompaña hoy para que nos dé un pequeño como intro, un contexto sobre la nueva normatividad en el marco de ley de insolvencia. Adelante, doctor Ney Clavijo. Gracias, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a la revista Ciclo de Riesgo. Felicitaciones en la celebración de sus 10 años. Asimismo, un saludo muy grande a la doctora Beatriz Villa, que tuvo la deferencia conmigo de invitarme al evento. Asimismo, a los patrocinadores que han posibilitado su realización. Un saludo también muy especial a los doctores Gustavo Andrés Piedrahita, Andrés Parra y Clara Yolanda Velázquez. Reconozco su trayectoria profesional. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un resumen para colocar en contexto este panel de lo que ha traído el decreto 560 del 2020, un decreto que fue expedido el 15 de abril de este año para mitigar los efectos que ha traído la pandemia, el COVID-19. Busca también la recuperación de las empresas y la preservación del trabajo. Entonces, no nos podemos desligar de tres situaciones muy particulares que tienen que ver con la reorganización, y es la empresa en sí, la preservación de la unidad de explotación económica, el empleo que genera la empresa y el pago del crédito. Cada uno acá no puede actuar por separado. Las personas que están detrás de la empresa, el empleo, el crédito, no pueden simplemente mirar su interés personal, sino que este es un tema que implica a toda la sociedad y una interacción solidaria.
Debemos tener presente que este es un régimen especial. Aquí no se ha cambiado la ley 1116, es un régimen especial que tiene una duración de 2 años, va hasta el 14 de abril del año 2022. Cuando se expidió el decreto, se calculaba que aproximadamente 2.676 empresas se podían ir a este trámite. Sin embargo, ya en conversaciones recientes con la Superintendencia de Sociedades, este número ya puede estar llegando alrededor de 6.000 empresas. En el Banco Caja Social, lo que nosotros particularmente hemos visto es que el número aún está bajo, incluso comparado con el 2019. No obstante, en los últimos meses hemos empezado a notar un ligero incremento y por eso nos tocó la atención de estos trámites de reorganización, aunque creemos que el mayor impacto para el banco va a ser en temas de régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Este estatuto no fue creado, o más bien el sustento del decreto no fue creado con ocasión de la pandemia. Esto hace parte ya de un estudio, de un análisis que se venía realizando desde el año anterior y que coincidencialmente, dada la emergencia, pues debió salir varias de las figuras que ahí se proyectan. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el decreto en la parte de sus consideraciones? Que el estatuto concursal vigente, es decir, la ley 1116, no es un mecanismo que realmente contribuya a mitigar el impacto de la emergencia económica. ¿Y por qué? Porque es un estatuto en el cual se contemplan numerosos requisitos para poder ser admitido al trámite. Es muy dispendioso acudir. Limita de manera sustancial la capacidad de pago y la disposición de activos por parte del deudor. Ahí está pidiendo autorizaciones al juez. No genera un estímulo financiero. La duración de los trámites en promedio de los procesos de reorganización es de aproximadamente 20 años. Hay una carencia de incentivos para promover el alivio financiero. Faltan nuevas herramientas de negociación y tal vez aquí está el éxito, creemos nosotros, del decreto junto con unas figuras extraprocesales que van a ayudar a poder concluir negociaciones de manera satisfactoria. Se carece de herramientas que permitan a los acreedores evitar la liquidación de las empresas a través de la inyección de un capital nuevo. Entonces, este decreto 560 se ha implementado o más bien se basa en 4 grandes pilares. Esos pilares son la creación de unos mecanismos extraordinarios de salvamento, la creación de unas herramientas de negociación, unos beneficios tributarios y una suspensión de normas y obligaciones legales sobre las cuales no me voy a demorar mucho. Entonces, vamos, el seguimiento de esta presentación no sigue estrictamente el decreto. Vamos a empezar por la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Está contemplada para una duración máxima de 3 meses. Es una negociación que es directa y privada con los acreedores, sobre la cual pues, la mayoría de empresas tienen ya experiencia porque mantienen contacto permanente con sus acreedores. Se permite la negociación por categoría de acreedores. Esto es una figura novedosa e importante de las categorías establecidas en el artículo 31 de la ley 1116. ¿Quiénes son los sujetos que pueden acudir a este trámite? Pues son todas las personas jurídicas y naturales comerciantes de que trata el artículo 2 de esta ley. ¿Cuál es su trámite? Ya hablamos, es una negociación privada, aquí totalmente privada. Si llegan a haber objeciones en el trámite, las mismas se deben ventilar ante un juez. El juez es quien resuelve las diferencias y adicionalmente este acuerdo debe ser validado, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que el acuerdo se debe llevar a validación antes del vencimiento de ese término de los 3 meses. Si no lo hace, si no se lleva, se entiende fracasada la negociación. Entonces, acá el término de los 3 meses es importante tenerlo presente. Y segundo, que el sustento de las objeciones, las pruebas de las objeciones son aquellas que se ventilaron en las mesas de negociación, aquellas que se pusieron de presente a los deudores. Entonces, el juez, cuando vaya a fallar sobre esas objeciones, va a tener en cuenta esas pruebas y no nuevas. Entonces,
Aquí es importante que las personas que sean convocadas asistan porque pueden ver menoscabados sus derechos posteriormente. El inicio de este trámite es una solicitud del deudor que implica un aviso donde cita a las partes, donde coloca su interés de hacer esta negociación y que debe ser dirigido a la Superintendencia de Sociedades. Momento desde el cual, cuando la superintendencia admite el trámite, empezará a correrle el término de los 3 meses, se empieza a contabilizar el término de los 3 meses. Tiene varios efectos, los propios del artículo 17 de la ley 1116, que es la suspensión de los procesos ejecutivos, incluyendo los coactivos y los de ejecución de garantías mobiliarias, asimismo los de restitución de bienes. No se puede desembargar bienes ni la entrega de recursos que son administrados por fiducias. Aquí no se puede obtener esa autorización. Se puede aplazar el pago de gastos de administración. Y aquí hay que tener presente que ya este decreto fue objeto de revisión de constitucionalidad, declarándolo exequible bajo algunas condiciones en la sentencia C-237 del 8 de julio de este año. Y acá se dijo que no se pueden aplazar el pago de aquellos créditos de menores de edad, alimentarios de menores de edad y de personas adultas. Los efectos del acuerdo son aquellos mismos que tiene el acuerdo en la reorganización actual, es decir, la reorganización 1116. Este es el primer trámite de negociación que contempla este decreto, es un acuerdo privado y es muy rápido, en 3 meses. El siguiente es el procedimiento de recuperación empresarial que se adelanta ante las cámaras de comercio. Aquí lo que se quiso fue aprovechar el pie de fuerza que tienen las cámaras, que son aproximadamente 56 en el territorio nacional, que es parte del nicho o del ecosistema natural que tienen las empresas, que le puede dar más confianza al empresario de sentirse en un entorno amigable, y está dirigido para todas las personas jurídicas y naturales comerciantes que trata el artículo 2 de la 1116, y también para aquellas personas que están excluidas del régimen formal de reorganización en el artículo 3, siempre y cuando no tenga una regulación especial. El trámite se hace a través del mediador. Aquí se utiliza la figura de la mediación. Y hay que tener presente que el mediador no tiene la característica del conciliador, es decir, no es un particular que administra transitoriamente justicia. Aquí el mediador es un tercero facilitador que hace parte de una lista escrita en la Cámara de Comercio. Sí se le otorgan unas funciones muy especiales, particularmente la de y acá con esto se le quiso dar una mayor importancia al mediador, y es que él puede dar fe de las personas que suscribieron el acuerdo y del contenido del acuerdo. La solicitud, y acá creo que está el éxito de este trámite ante la Cámara de Comercio, es que debe llevar toda la información suficiente y necesaria para poder hacer las mesas de negociación. Conlleva la adhesión al reglamento, un reglamento que ya se encuentra aprobado por la Superintendencia de Sociedades. Debe llevar los supuestos de insolvencia que trae el artículo 9, es decir, cuáles son los supuestos que se están cumpliendo para iniciar el trámite de insolvencia. Debe señalar con claridad cuáles son los acreedores que hacen parte de la invitación, la propuesta de acuerdo, el proyecto de calificación y graduación de los créditos, todos los soportes financieros y contables, absolutamente todos deben ir acá. Las causas de insolvencia, cuáles fueron los hechos que lo llevaron a la insolvencia y cuál es el plan de negocio de la reorganización. Asimismo, deberá señalar si tiene procesos de ejecución o procesos de tenencia para efectos del artículo 17. Por lo tanto, esos efectos son los mismos, que es la suspensión de procesos. Ya hablamos de la ejecución de los ejecutivos o procesos de ejecución de garantías mobiliarias o cobro coactivo, los procesos de restitución de tenencia. Las objeciones se manejan ante el mediador, o si se prefiere se puede pactar que sea ante un árbitro. Esto también es una figura novedosa. El acuerdo acá no es obligatorio tener que validarlo, pero si las partes así lo quieren hacer, se puede validar para extender sus efectos ante el juez natural.
es decir, ante la Superintendencia de Sociedades o ante el juez civil del circuito. A continuación vamos a ver los mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación, que creo nos va a dar una visión panorámica de todas las herramientas con que cuentan tanto las empresas como los acreedores para poder hacer frente a esta situación. Entonces, para empezar, la solicitud del trámite, ya la superintendencia no va a revisar los estados financieros ni contables. Esto llevaba mucho tiempo, era un desgaste bastante grande. Esto va a quedar en cabeza del deudor y de su revisor fiscal, y por supuesto de todos los que vayan a ser convocados. Uno no puede ir a una de estas audiencias sin hacer... Andrés, ¿cómo estás? Hablas con Martita de Spectrus. Estoy mirando la agenda y hay disponibilidad para los dos el día que habíamos hablado. Bueno, entre la primera herramienta que encontramos es la flexibilización de pagos. ¿Qué es la flexibilización de pagos? Es permitirle al deudor pagar esas pequeñas acreencias. ¿Y hasta qué porcentaje puede pagar? Hasta el 5% del valor del pasivo. Aquí no se requiere autorización del juez. Y adicionalmente se permite la venta de bienes que no se encuentren afectos a la operación. Dentro de estas pequeñas acreencias se encuentran lo que son los acreedores laborales, los proveedores no vinculados y aquellos créditos alimentarios, tanto de personas menores de 18 años como adultos, de conformidad con la sentencia C237. Entonces, aquí es interesante esta figura porque le permite tener un flujo, una disposición de dinero a la empresa. Vamos a ver también que se otorgan unos mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial que también otorga pues, herramientas para poder negociar. Y el ejercicio que acá quisiera hacer es tratar de ver detrás cuál puede ser la estrategia que puede tener el acreedor o cuál puede ser el gancho para que el acreedor se vea motivado a incurrir en la práctica o en la utilización de alguna de estas herramientas. Acá encontramos la capitalización de pasivos, que no es otra cosa que capitalizar las deudas, ya sea en acciones o en bonos de riesgo o en cualquier otro mecanismo que se utilice. El acreedor puede adquirir inversiones negociables por el valor del crédito. Importante acá es que si esta capitalización de pasivos lo hace un establecimiento de crédito, estas acreencias se deben, o estas acciones se deben negociar antes que finalice el acuerdo. Ahora, si no son aquellas tomadas por los establecimientos, estas se tendrán o se contabilizarán como una cuenta patrimonial y ellas primero se pagarán los pasivos externos y luego sí se pagarán estos bonos de riesgo cuando se traten de bonos de riesgo. La otra figura es la descarga de deudas, que no es otra cosa que valorar la empresa en marcha, la unidad de explotación económica en marcha. Aquí lo que se hace es valorar la empresa conforme al artículo 226 del Código General de Proceso, que es simplemente una prueba pericial que debe cumplir ciertos requisitos, y se descargarán todas aquellas acreencias que no tengan vocación de pago. Entonces, aquí habría que ver esto, digamos, es una herramienta que pues, puede ser utilizada por el empresario. Habría que ver en qué casos un acreedor puede verse motivado o interesado en aprobar esta descarga de deudas, que se requiere el 60% de aprobación de los acreedores que tengan vocación de pago. Seguramente esta herramienta va a interactuar con otras que ofrece el decreto 560. Encontramos otra herramienta que es el Pacto de Deuda Sostenible. Está destinado, diseñada para las entidades financieras con la votación de la mayoría simple de estas empresas. Acá lo que se trata es que si una entidad financiera quiere salir ya de la reorganización o quiere llegar a algún acuerdo con el deudor, lo puede hacer. Lo que contempla acá es que esa deuda, ese crédito se va a reestructurar y el cumplimiento de la obligación pues se hará con la entrega de los títulos, los documentos que soporten el negocio al acreedor. Es una forma de reducir esos calendarios o cronogramas que se tienen tan extensos cuando se llegan a acuerdos con diferentes deudores.
Y eso va a permitir también tener más flexibilidad a las entidades financieras de negociar posteriormente algunos ajustes a estas obligaciones. Entonces, destinado para acreedores financieros. Encontramos también otra herramienta que está dirigida para la preservación de la empresa y del empleo, que ya prácticamente se está terminando, y es la generación de unos alivios en el pago de las cuotas de los meses de abril, mayo y junio, las cuales no son exigibles sino hasta el mes de julio. Y el incumplimiento en este caso se tiene no de un mes, sino de 3 meses. Es decir, que estas cuotas que se debían pagar en julio, la empresa va a tener julio, agosto y septiembre, o sea, 3 meses, y si no las paga, pues ahí se podrá decretar el incumplimiento e ir a la correspondiente audiencia de incumplimiento. A continuación vamos a ver unos mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial. Hay 3 también. Uno que es el otorgamiento de créditos. Aquí al acreedor que quiera dar un crédito va a tener el beneficio del artículo 71 de la ley 1116, es decir, que su crédito va a tener una preferencia, se tratará como un gasto de administración y su pago incluso irá por encima de estos gastos de administración. Tenemos algo que no se había dado antes, donde esto era incuestionable, uno no podía negociar, sino simplemente esto tenía una preferencia en el monto total de las obligaciones, era las deudas de la DIAN y de entidades estatales. El decreto permite que puedan existir algunos descuentos tanto en intereses y en capital. Y si otra entidad ha otorgado algún crédito o ha inyectado capital a la empresa, su pago va a quedar supeditado o subordinado, el de la DIAN, a estos otros créditos en el primer orden de prelación. Otra medida es el salvamento de empresas en estado de liquidación inminente. Aquí permite que si un acreedor quiere evitar la liquidación de la empresa, puede liquidar capital siempre y cuando el patrimonio de la empresa sea negativo. Acá el liquidador pues tendrá que hacer la valoración correspondiente de la empresa y determinar los gastos para validar si efectivamente el patrimonio es negativo. Adicionalmente encontramos en el decreto 772, no vamos a referirnos al todo decreto, sino solamente a la parte de la liquidación, como algunos tips que son importantes y que debe tener en cuenta el liquidador y nos va a servir a todos. Es que preferencialmente la adjudicación debe ser en bloque, debe preferirse en estado de unidad productiva. El liquidador también puede suscribir contratos de fiducia, requieren la mayoría, votación por mayoría con vocación de pago, como fuente de pago o adjudicación de derechos fiduciarios. Si llega a haber la adjudicación de pago en dinero, aquí los adjudicatorios lo deben recibir dentro de los 2 meses al desembargo de estos dineros. Y si hay bienes que se adjudiquen, estos bienes los deben realizar la correspondiente tradición al término de 30 días. Aquí hay unos términos perentorios que si no se llegan a cumplir por parte del acreedor, pues eso conlleva que opere la caducidad y que estos bienes pasen a acrecentar la masa. Adicionalmente, cuando ya hay que adjudicar la empresa, hay que entrar a su venta, a su adjudicación, pues el liquidador debe preferir la venta directa, siempre tratando de que sea en bloque. Si no es posible la venta directa de la empresa, puede ir a un sistema de martillo electrónico y realizar 2 posturas, una por el 70% del valor del avalúo. Si no hay postores, hará una nueva por el 50%. Si todo lo anterior fracasa, pues debe ahí sí ya adjudicar a prorrata. Hay algunos beneficios tributarios, como es una reducción en el pago del 50% del IVA, que no hay declaración de retención en la fuente por este año, que no hay que efectuar el anticipo de renta tampoco. Y también hay la suspensión de algunas normas, como es la causal de
suspensión del trámite de liquidación por adjudicación y la suspensión de la causal de incapacidad de pago inminente, pero esta sí aplica para los acuerdos de negociación especial que vimos, la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y los procedimientos de recuperación empresarial. También se suspende la configuración de la causal de disolución por pérdidas. Con esto, pues finalizo el resumen del decreto 560 y pues damos continuidad al panel, al manejo del panel. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Ney, por ese contexto tan importante que necesitábamos para empezar y dar inicio al desarrollo de este panel que hoy lo hemos denominado Exprimiendo el nuevo marco de la Ley de Insolvencia Empresarial. Bueno, y para desarrollar este tema, le doy la bienvenida a nuestros panelistas. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante para compartir conocimiento, ideas y mensajes muy valiosos para todos los que nos acompañan hoy en este momento. Primero, antes de dar paso a esas preguntas que van a guiar el panel del día de hoy, quiero referirme un poco a ese tema de la ley de insolvencia, a ese contexto que nos acaba de dar Ney, sobre esa nueva regulación de ley de insolvencia empresarial. Realmente se constituye como una herramienta legal de gran relevancia en estos momentos con la que cuentan los empresarios para salir adelante y para recuperarse, que de alguna manera este nuevo marco regulatorio se constituye en una herramienta fundamental en este escenario que estamos viviendo. Obviamente escenario que ha sido originado por la crisis de la pandemia y escenario que sin duda alguna se convierte de una u otra manera en un gran desafío para todos los empresarios de nuestro país. Sin más preámbulos, quiero arrancar y quiero dar inicio a esa ronda de preguntas y quiero arrancar contigo, Andrés, haciendo una pregunta súper relevante, y es tu concepto. ¿Cuáles son estos aspectos del nuevo marco normativo de la ley de insolvencia que se convierten en esa herramienta potente de recuperación de cartera, no solamente para las entidades crediticias y las entidades financieras, sino también para aquellas empresas que tienen cuentas por cobrar en modelos B2B? Bueno, buenas tardes. Toda la exposición que nos hizo Neil, muy completa sobre el decreto 560, yo destacaría como herramientas fundamentales para los acreedores 4 de las que mencionó Neil. La primera son estos mecanismos especiales y temporales de insolvencia que ha creado el gobierno, que son la negociación de emergencia de los acuerdos de reestructuración y los procesos de negociación ante las cámaras de comercio. Estos son escenarios ideales para los acreedores para llegar a acuerdos con los deudores en términos más breves, más ligeros, en costos, en abogados, etcétera, para solucionar los pasivos. Y todos debemos montarnos en ese bus de tratar de facilitar estos procesos, de acompañarlos y de realizarlos como un mecanismo de recaudo de cartera. La capitalización de creencias y los bonos de riesgo son sin duda el segundo mecanismo que yo más destacaría de esta norma. Por supuesto, no para todos los acreedores. Creo que acreedores como las corporaciones financieras y las del sector real son las más llamadas a utilizar la capitalización de creencias y los bonos de riesgo. Entidades financieras que pertenezcan a grupos empresariales, como por ejemplo un grupo Sarmiento Angulo, de pronto la Fundación Social, etcétera, es decir, empresas, conglomerados financieros que tienen un pie en el sector real. Veo en esto una gran oportunidad para que empresas atractivas que necesitan aliviar su flujo de caja, pues puedan ser objeto de estas capitalizaciones de pasivo y de bonos de riesgo. En esa misma línea, la descarga de pasivos que nos comentaba Neil, esa posibilidad que hay de que la empresa arranque, como yo lo he escrito, 0 kilómetros, gracias a que se pagan solo los créditos de los acreedores con vocación de pago, la compañía queda en acreedores interesados en sacarla adelante, es otro escenario muy bueno de recuperación de cartera.
por supuesto también para acreedores sofisticados, acreedores que quieran quedarse con la empresa, y posteriormente, al mejor estilo, lo que hacen las bancas de inversión en otros países, vender esa compañía y recuperar lo que se invirtió con algún rendimiento. Y por último, y algo que está muy por explorar, que es el tema de los pactos de deuda sostenible. Mucha gente que no ha entendido muy bien en qué consisten, y creo que Neil lo describió muy adecuadamente. Son una reestructuración de los pasivos actuales. Es una norma que está dirigida a acreedores financieros, en donde se reemplazan los títulos actuales de deuda por unos títulos nuevos. Entonces se da la posibilidad de refinanciar, de reperfilar, de reestructurar la deuda de nuestros clientes, y así volverla más atractiva, incluso, por ejemplo, para venderla o para aliviar el flujo de caja del deudor. Entonces, en resumen, esos son, creo, los 4 aspectos más novedosos y a los que más les podríamos sacar jugo, insisto, sobre todo para acreedores de sector real y acreedores que quieran apostarle y asumir un poquito más de riesgo, y que tengan la sofisticación para embancarse en estas figuras tan particulares. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy valioso lo que acabas de decir. Resalto de ahí el aprovechamiento de esas negociaciones de emergencia, súper valiosos esos escenarios para poder lograr revisar esos acuerdos de pago con esos empresas que están en estas dificultades. El pago de esas acreencias por fuera de los acuerdos de pago, esos que tienen obviamente el 5% del pasivo, y esos créditos obviamente a los que de una u otra manera yo complementaría. Este tipo de empresas tienen acceso a créditos para el pago de esas acreencias. Esto también lo permite este nuevo régimen de insolvencia. Pero bueno, importante también, quiero aquí trasladarle una pregunta a Neil, y es, ¿cuáles son los errores, Neil, que no podemos darnos el lujo de cometer en un proceso de esta naturaleza, sobre todo en estos momentos de crisis generados por la pandemia? Sí, no conocer a la empresa, no haber validado previamente la condición de la empresa. No nos puede sorprender un acuerdo de reorganización o la invitación, porque dentro del conocimiento del cliente, el acompañamiento que hemos de tener con el cliente, debemos prever que esto puede pasar. Entonces, ante todo, un conocimiento previo. Otro error que no podemos cometer es dejar de asistir a las audiencias. Hay que asistir definitivamente, hay que validar la información que allá se está compartiendo, hay que validar que nuestra calificación o la calificación de los créditos esté acorde a derecho, que aportemos las pruebas suficientes y necesarias para poder demostrar las objeciones que nosotros aleguemos en estos trámites. Validar que se cumpla con los términos. Ahí veíamos que si el acuerdo se llega a presentar después de los 3 meses, se va a tener por fracasado. Entonces, ante todo, creo yo, ser activos, no podemos dejar o sea, ser simplemente pasivos, convidados de piedra, sino hay que tomar una posición activa frente a la empresa, con mucho conocimiento. Perfecto, Neil. No sé si tú, Andrés, quieras completarnos o agregar algo a esta pregunta de cuáles crees que son esos errores que no podemos darnos el lujo de cometer en estos momentos de crisis. Muchas gracias. Mira, coincido completamente con Neil en la importancia de conocer a la empresa deudora, y haría énfasis en que es necesario tener claras las causas de la crisis. Tener claro si nuestro cliente realmente está en una situación de afectación por el coronavirus, o realmente ya venía mal y con otros problemas estructurales distintos, y un simple respiro en sus deudas no va a ser una solución definitiva a sus problemas. Entonces, hago énfasis en eso que mencionaban, el del conocimiento de la empresa y específicamente de sus crisis. Lo siguiente, hay que ser muy responsables, sobre todo los deudores, en las estimaciones de los ingresos y de los flujos de caja. Si la empresa no va a tener, gracias al alivio de sus deudas, flujos de caja suficientes para responder, si se va a hacer proyecciones optimistas en un momento de absoluta incertidumbre, en donde no deberíamos estar haciendo ninguna presunción optimista de ingresos, nadie sabe si va a volver a haber un segundo pico, si nos van a volver a decretar nuevas cuarentenas, etcétera. Entonces, hacer
cálculos de flujos de caja en escenarios optimistas no es procedente en estos momentos y yo llamaría mucho la atención a eso. Y por último, muy importante para los acreedores, imponerle reglas de gobierno corporativo a las empresas en estos acuerdos. Hay que tener mucho cuidado con las operaciones con partes relacionadas, con administradores, etcétera, establecer prohibiciones, por ejemplo, para pagos de ciertas prebendas a empleados, etcétera, y en general medidas que tiendan a establecer un muy buen gobierno corporativo de estas empresas deudoras para que no simplemente se ganen un alivio en sus deudas, sino que de verdad sean administradas en debida forma y le puedan responder a sus acreedores. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Andrés y Neil. Y ahí resalto algo súper importante y y complemento adicionalmente a eso lo que ustedes han dicho, y es que esos acuerdos de pago y ese análisis que yo ya le he hecho a la empresa y ese acuerdo de pago que establezcan esos empresarios esté súper alineado con su flujo de caja, con las proyecciones, con la liquidez de la empresa. Y ahí el llamado es a ser súper conservadores, súper prudentes a la hora de suscribir estos acuerdos de pago para que sean sostenibles en el tiempo. Y eso creo que es lo más importante, mejor dicho, dentro de todo ese tema, pero muchísimas gracias. Bueno, Andrés, cuando asesoras una empresa o a una compañía que está por entrar a un proceso de insolvencia, ¿cuáles son esos 3 aspectos claves que esa compañía debe instrumentar antes de arrancar con un proceso de insolvencia? Bueno, en lo que hemos podido ver en la práctica de asesoría a empresas que van a entrar a procesos de reorganización o a cualquiera de las nuevas herramientas que nos está brindando esta normativa, es muy importante primero el sinceramiento. El cliente, el deudor, debe ser claro en identificar sus partes relacionadas, completamente claros sus pasivos, su situación financiera. Lo segundo, debe hacer muy rápido, acompañado de sus asesores jurídicos y financieros y contables, pues todo el ejercicio para no incurrir en ningún incumplimiento normativo. Lo peor que uno puede hacer es ir y tocar, por ejemplo, las puertas de la Superintendencia de Sociedades para una reorganización y ni siquiera has inscrito la situación de control de tu matriz. Por ejemplo, no has revelado adecuadamente la composición de tu grupo empresarial, etc. Y si no tienes ese cumplimiento normativo claro al momento de entrar a la reorganización o un acuerdo, si no tienes tu contabilidad bien llevada, con las NIF bien implementadas, pues el proyecto va a fracasar y aparte de todo te vas a exponer eventualmente a sanciones, a investigaciones o a responsabilidades. Entonces, ese es el segundo, hacer un muy rápido proceso de verificación, de estar cumpliendo con los mínimos legales para no llevar a problemas. Y por último, y qué pena ser tan insistente en eso, la adecuada estimación de los flujos que van a dar lugar a la satisfacción de los créditos y al pago de los gastos del día a día de la empresa. Y ahí viene un gran sentido de responsabilidad eventualmente de muchas empresas de identificar y decir, mire, igual así logre un acuerdo de reorganización, no produzco en el día a día lo suficiente para pagar y quizás el mecanismo en donde menos perdamos valor todos no sea una reorganización o un acuerdo, sino ya una liquidación propiamente dicho. Eso sería como lo que yo destacaría. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Para destacar entonces gobierno corporativo y compliance antes de iniciar un proceso de reorganización, aspectos relevantes sin duda alguna que la compañía esté cumpliendo con toda esa regulación y esa normativa que le atañe, por supuesto, a la empresa. Muchas gracias y bueno, siguiendo en esta misma línea de conversación, Neil, ¿cómo podemos ser más eficaces y eficientes ante esos síntomas tempranos de insolvencia para tomar esas medidas a tiempo? Neil, ¿está haciendo? Ya. Se debe validar previamente al cliente en cuanto a su capacidad de pago. En la circular 022 de la Superintendencia Financiera para los bancos creó algo muy interesante y es el PAD,
en el cual orienta a que las entidades perfilen a sus clientes atendiendo si el cliente está en posibilidad de continuar pagando las obligaciones o si ha tenido alguna reducción o una reducción total de ingresos. En ese sentido, cuando uno hace ese ejercicio, puede tener más claro cuáles son las herramientas que le puede ofrecer. Entonces, primero, pues tener unas herramientas dependiendo, o sea, claras que le puedo dar al cliente dependiendo su condición o su capacidad de pago. Hacer unas entrevistas muy profundas, o sea, aquí parte del conocimiento realmente de la empresa, del sector económico en que se encuentre, de su flujo de dinero, de caja, para poder llegar a acuerdos que sean sostenibles en el tiempo. De nada nos sirve darle alivio de 2 o 3 meses cuando sabemos que al cuarto sinceramente no va a poder pagar. Entonces uno debe ver cuáles son esas posibilidades de reactivación económica que puede tener la empresa a corto y mediano plazo. Asimismo, tener claridad y ser también sinceros los casos en los cuales la empresa no tiene viabilidad de continuar. Si ya vemos que ni siquiera tiene cómo poder pagar su nómina, que ya es una empresa que se está quedando atrasada en los productos, que no está innovando, que tiene un desorden administrativo, pues seguramente es una empresa que está llamada simplemente a una liquidación. Gracias. Gracias, Neil. Entonces, aquí, mejor dicho, súper alineada en que es claro que debemos de hacer un diagnóstico y un entendimiento primero de la empresa, de la situación actual de la empresa, para poder realmente como establecer cuáles son esas alternativas que definitivamente tiene y si tiene mecanismos alternativos de financiación para poder atender algunas deudas o si definitivamente pues es un proceso de liquidación inminente lo que nos llevaría. Muchísimas gracias, Neil. Bueno, y aquí hay un tema muy importante que nos trae este nuevo marco regulatorio y es ese rol fundamental que desempeñan las cámaras de comercio ahora con este nuevo marco regulatorio. Y aquí, Gustavo, quiero preguntarle cómo se han preparado las cámaras de comercio para sacarle el mayor provecho a esta instancia, dado ese nuevo rol que además es súper relevante, y cómo maximizarán esa generación de valor en estos momentos en lo que se refiere a su papel tan determinante en este nuevo marco regulatorio de insolvencia. Bueno, muchas gracias, doctora Clara. Lo primero es un saludo muy especial a Ciclo de Riesgo por la invitación, un agradecimiento por la invitación y un saludo además a todos mis compañeros de panel. Efectivamente, las cámaras de comercio, tal como lo dijo el doctor Clavijo y como después lo mencionó el doctor Andrés, tienen a partir de este nuevo marco regulatorio un rol específico, un rol además muy importante, muy relevante para llevar adelante la recuperación de las empresas, y es la posibilidad de que los empresarios acudan a las cámaras de comercio a tratar de llevar sus obligaciones para incluirlas dentro del procedimiento que se ha denominado recuperación empresarial o mediación para la recuperación empresarial, que lo que busca es permitir recuperar empresas a través del procedimiento de la mediación. Entonces, la preparación, por supuesto, ha sido grande. La preparación viene desde el mes de marzo, cuando por primera vez se tocó el tema con el señor superintendente de sociedades, en el cual se buscaba un mecanismo para encontrar resoluciones más prontas de lo que puede suceder ante la superintendencia. El doctor Neil, cuando hizo la introducción al panel, nos comentaba que un procedimiento ante la superintendencia puede durar aproximadamente 20 meses. Uno si se pone a mirar en este momento y en estos momentos de emergencia, 20 meses puede resultar un tiempo bastante grande. Luego, la posibilidad de que los empresarios lo puedan hacer en un marco totalmente desjudicializado, como lo proponen el decreto 560 a través de las cámaras de comercio, y lo que hace a través de además el reglamento único de las cámaras de comercio como parte de toda esa preparación, pues lo que hace es entregarnos a este momento al empresario, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, aunque yo aquí hablo por supuesto por la Cámara de Comercio de Bogotá, pero a nivel nacional la oportunidad de acudir a las cámaras con la tranquilidad de acudir a un mecanismo, como dije, totalmente extrajudicial, sin la intervención del juez y sí bajo el abrigo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para tratar de, como su nombre lo indica, recuperar empresas. Muy valioso, doctor Gustavo, muchísimas gracias.
y muy importante el papel que en estos momentos desarrollan las cámaras de comercio en este nuevo marco regulatorio. Bueno, siguiendo con esta misma línea de conversación, Andrés, ¿de qué manera se puede desarrollar una gestión mucho más potente en el acompañamiento de empresas en estas dificultades obviamente que están atravesando las diferentes compañías en el país y que están en vía de entrar en un proceso de insolvencia? ¿Cuáles son esas herramientas potentes en ese acompañamiento, en ese asesoramiento que tú les das a esas empresas? Bueno, yo diría un poco coloquialmente que el 2020 fue un año en donde la pirinola cayó en esa parte que dice todos ponen, y a todos nos toca poner un poco para ayudar a sacar adelante las empresas. Y en este sentido, los acreedores, especialmente los sofisticados, los que sean financieros, tienen que ir un poco más allá de simplemente ocupar ese rol de acreedores, y ojalá le ayuden a los deudores a identificar primero alivios, por ejemplo, el gobierno nacional, los que pueden acceder, oportunidades que tengan de mejoramiento de su desempeño financiero, y sobre todo apoyarlos en hacer proyecciones adecuadas de su flujo de caja. Si hay alguien que tiene las herramientas de software, si hay alguien que conoce el bosque y no solo el árbol de la empresa, pues son los acreedores, y ellos deben sin duda apoyar a estas empresas para hacer, como tú bien me preguntas, una gestión más potente de los recaudos y de la situación de estas empresas. Es de verdad ponernos en parte de los zapatos de ellos y poder de verdad acompañarlos, porque muchas de estas compañías que están entrando en crisis no tienen los conocimientos ni las herramientas para identificar sus flujos de caja, identificar oportunidades de negocio, ayudas del gobierno, etcétera. Entonces, insisto, es un momento en donde todos tenemos que poner. También yo esperaría un poco más de ayuda de las entidades estatales. Ya pasaron 6 meses de vigencia del decreto y acaba de ser el primer proceso de negociación. O sea, ya se nos fue un cuarto de la vigencia de los 2 años de las normas, y creo que el Estado le va a tocar hacer un esfuerzo adicional, de darle quizás alcance a estas normas, e ir pensando probablemente en que toque extender su vigencia y en nuevas medidas, porque pues sin duda no está siendo suficiente. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Y me quedo con ese mensaje. Todos ponen. El Estado pone, la empresa, por supuesto, también pone, y adicionalmente a eso, los acreedores también ponen de alguna u otra manera en esa flexibilización de políticas y en esas concesiones que en estos momentos tienen que hacer con los empresarios para ayudarlos a salir de esa crisis. Súper importante ese mensaje. Gustavo, para seguir en esta misma línea de conversación y el rol fundamental que desempeñan las cámaras de comercio, ¿cuál cree que son esos pasos o cuáles creen que son esos pasos para que un proceso que se lleva ante la Cámara de Comercio llegue a feliz término, pero no solamente desde la óptica del empresario o entidad financiera acreedora, sino también de ese empresario en su calidad de deudor? Bueno, yo aquí quiero decir, doctor Andrés, que voy a acuñar su ejemplo de la pirinola del todos pone, porque está buenísimo, entonces me lo voy a coger, le daré los créditos, por supuesto. Digamos que el procedimiento para que llegue a feliz término tiene, yo creo que lo más importante acá es la sinceridad, es decir, la sinceridad en cuanto al deudor, entender que es un procedimiento por y para la emergencia. Cuando hablamos y presentamos este servicio, porque estamos muy enfocados en promocionarlo y en hacerle una gran difusión, lo primero que decimos es, este es un servicio por y para la emergencia. Eso quiere decir que para que sea efectivo, el empresario tiene que tener en cuenta que las causas
que lo llevaron a solicitar un procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio se da con ocasión de la emergencia y no por situaciones antiguas o por deudas u obligaciones antiquísimas. Pongo un ejemplo que pasó hace poco. Un empresario llegó con unas obligaciones de la DIAN del año 97 hasta el año 2002. Pues claramente yo no podría encontrarle la relación a esas obligaciones con la situación de emergencia que estamos viviendo. Luego el procedimiento ante la Cámara de Comercio no hubiera sido posible y seguramente encontrará otros mecanismos para tratar de llegar a esa solución, pero no sería ese. Entonces lo más importante es entender que es un procedimiento por y para la emergencia. A partir de ahí, la sinceridad con que el empresario exponga su situación, porque para radicar la solicitud o para iniciar el procedimiento y para iniciar con todo el trámite que conlleva el proceso, el empresario tiene que allegar una serie de información, estados financieros, inventario de activos y pasivos, cómo piensa pagar, cuál es el flujo de caja, cuál va a ser su plan de negocios. Toda esa información que el empresario le pueda, o ese insumo que el empresario le pueda entregar a las cámaras de comercio, no solo para erradicar el proceso, sino también para que de la mano del mediador puedan llevarlo adelante, pues va a resultar fundamental para el éxito del mismo. Y poniéndonos del otro lado, es decir, del lado de los acreedores, entender que estamos en un momento difícil. Ahí acuño, todos ponen, necesitamos el concurso de las entidades financieras, necesitamos el concurso de la DIAN, es un acreedor por naturaleza. Es decir, aquí todos tenemos que entender que estamos en el marco de un procedimiento, que lo que buscamos es recuperar empresas y que es mucho mejor para aquellos acreedores tener unas obligaciones aseguradas a partir de nuevos acuerdos que después irse a perseguir unas obligaciones con unas empresas en liquidación o liquidadas donde va a resultar muchísimo más difícil. Entonces, creo que parte de la sinceridad de los primeros, es decir, del deudor al momento de radicar su solicitud, que entienda que este es un servicio que le va a ayudar siempre y cuando el empresario acuda con la mejor intención y con la veracidad total de la información. Y del otro lado, entender que como estamos en el marco de una emergencia, pues se requiere el concurso de todos. Esto finalmente es un mecanismo autocompositivo, es decir, aquí la solución la tienen que proponer ellos y la tienen que hacer realidad ellos, tanto el deudor como los acreedores. Muchas gracias, doctor Gustavo, y nos quedamos con todos ponen. Y ahí estoy completamente en línea con ese mensaje y es, todos ponen las entidades financieras en su calidad de acreedores, flexibilidad, periodos de gracia, esas concesiones que hay que hacer con esas empresas, los empresarios pues también haciendo acuerdos sostenibles, alineados con esa realidad, esa situación de la empresa y por supuesto también el Estado lanzando esos salvavidas a las empresas para lograr salir todos a flote de este tema. Súper importante ese mensaje. Bueno, doctor Gustavo, hablemos de conciliación y soluciones alternativas. ¿Cuáles son esos elementos y pasos previos que aseguran ese acuerdo exitoso? Yo creo que aquí parte de la base, y voy un poquito en consonancia con lo que mencioné antes, y es un mecanismo autocompositivo, es decir, aquí se requiere la voluntad de las partes, aquí se requiere que los que se sienten a una mesa con la intención de conciliar, en realidad la tengan. Muchas veces pasa, cuando nosotros los que desarrollamos este ejercicio profesional del derecho, llegamos a las audiencias de conciliación y lo primero que oímos a la otra parte, o incluso a veces nosotros mismos, es yo no tengo ánimo conciliatorio, porque utilizamos la conciliación simplemente como un mecanismo de procedibilidad. Pues yo creo que la conciliación se permite para la solución de conflictos siempre y cuando las partes tengan la voluntad de hacerlo. Aquí podemos poner a los mejores conciliadores, podemos poner los mecanismos de conciliación o de negociación más novedosos, aplicarlos al caso, pero si las partes no tienen la más mínima intención de ceder siquiera un ápice en su posición, pues va a ser imposible conciliar. Entonces, creo que el éxito de un acuerdo conciliatorio o de un proceso conciliatorio como tal es la voluntad de las partes en entender que dentro de un proceso de conciliación se requiere que ambos cedan. Sería imposible pretender un proceso conciliatorio o entender que se va a llegar a una conciliación simplemente dándole la razón al otro. Pues para eso están las instancias judiciales o arbitrales, para que sea un tercero el que dé la razón. Aquí estamos hablando de un mecanismo totalmente, como digo, autocompositivo, totalmente voluntario, en el claro, existe un conciliador o en el caso del proceso de mediación, alguien tratando de que las partes acerquen sus posturas.
pero si ninguno de los dos quiere o uno de los dos definitivamente no quiere, pues va a ser imposible hacerlo. Entonces yo creo que eso es el elemento fundamental para el éxito de un proceso conciliatorio. Muchas gracias, Gustavo. Muy valioso. Y aquí, en línea con eso que estás diciendo ahí y con ese rol fundamental que todos desempeñamos en este nuevo marco normativo, quiero formular una pregunta para que la desarrollen dos de nuestros panelistas desde su expertise y desde su campo de acción cada uno. Neil y Gustavo, aquí hay un tema muy importante y es, se nos viene una gran avalancha de empresas entrando a insolvencia bajo este nuevo marco regulatorio. Sin duda, uno de los retos tanto para las cámaras de comercio como para las firmas de abogados, y aquí bienvenido si tienes comentarios, Andrés, también, y para las áreas de cartera de esas empresas o entidades financieras, es el reto operativo. Ese es un tema súper relevante. Y aquí surgen unas preguntas y es, ¿qué optimizaciones se le ha hecho a ese proceso interno? Número uno. Número dos, ¿qué es posible automatizar dentro de ese proceso para que resulte mucho más eficiente y ágil este proceso o este trámite de insolvencia? ¿Y qué tipo de capacidades tecnológicas, de talento humano se requieren para asegurar que esto sea un proceso exitoso? Neil. Gracias. Lo que hemos hecho nosotros es, en primer lugar, tratar de digitalizar todo el flujo documental físico que hoy se maneja. Es decir, al cliente no lo podemos hacer ir a las oficinas y que pierda tiempo cuando debe estar produciendo. Entonces, todo lo que es la radicación, recepción, solicitudes, todo lo que tenga que ver con peticiones, pues se debe permitir a través de medios virtuales. Asimismo, la constitución de garantías, si hay que hacer otros CIS o hay que firmar nuevos pagarés, debemos hacerlo a través de medios virtuales. Entonces, darle como esa facilidad al cliente, eso fue y ha sido un reto grande en la entidad y estamos en ese camino. Otro reto ha sido soportar todos los indicadores, pero de una manera más robusta, es obtener más información del mercado, conocer más de las empresas, y eso implica todo un desarrollo, digamos, bastante difícil y complejo. Esa información vale oro. O sea, aquí en la medida en que nosotros tengamos conocimiento oportuno de nuestras empresas, sabemos cuáles son las empresas que debemos ir contactando, cuáles son las empresas que debemos rápidamente ofrecerle alguna solución de acuerdo a la afectación que tenga en su capacidad de pago. Asimismo, no hemos ahorrado nada en cuanto a la atención de estos clientes. Pues validamos capacidades, vemos que realmente se puede venir un número grande de clientes, entonces eso nos ha llevado también a colocar más personas atendiendo estos frentes, porque sabemos lo prioritario que es. Acá no solamente el crédito, sino es la empresa, el empleo. Entonces hemos reforzado la parte del recurso humano. Asimismo, hemos fortalecido también los guiones, un manejo más adecuado a la situación, poderle dar al cliente no una sola alternativa que se vea como en la encrucijada de o acepto o no es nada, me tengo que ir a la reorganización, sino poderle dar más herramientas para que él pueda también escoger. Creo que eso ha sido como los retos que hemos tenido. Bueno, súper valioso, Gustavo. Desde la óptica de la Cámara de Comercio, ¿cómo han desarrollado todas esas capacidades operativas de talento humano, tecnológicas? Pues mira, yo creo que las cámaras, específicamente la Cámara de Comercio de Bogotá, se preparó ferozmente para recibir la cantidad de solicitudes de recuperación empresarial que pueden haber. Y aquí me refiero únicamente a recuperación empresarial o al procedimiento mismo de recuperación empresarial, porque la Cámara de Comercio de Bogotá en su generalidad está trabajando muy fuerte por la reactivación empresarial de las empresas de Bogotá y la región. Pero digamos que enfocados en el tema de recuperación empresarial o en el procedimiento propio de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, nos hemos preparado
como dije, ferozmente en que en tecnología tenemos un sistema totalmente robusto para permitir que los procedimientos se puedan llevar a cabo totalmente no presenciales desde el momento de la radicación de la solicitud hasta la firma del acuerdo o incluso posteriormente en el momento de la etapa de validación, que también se hace a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos que es el arbitraje. Lo tenemos preparado para que el procedimiento se lleve, como digo, totalmente no presencial, las audiencias, las reuniones, el intercambio de documentos con toda la seguridad que esto puede conllevar para las partes y la confidencialidad tanto del acreedor como del deudor. Además, una lista de mediadores de la calidad más amplia, tomados incluso de nuestras propias listas. Aquí tenemos una lista de mediadores que está conformada por nuestras listas de árbitros, por nuestras listas de conciliadores, de peritos y de amigables componedores que tienen además la experiencia de haber llevado procedimientos ante la Superintendencia de Sociedades de Promotoría. Es una lista preparada como digo, con profesionales de gran calidad para atender este tipo de procedimientos y un personal humano de la Cámara de Comercio de Bogotá y específicamente del Centro de Arbitraje y Conciliación que está preparado para recibir las solicitudes, pero además de eso para darle el acompañamiento. Aquí entendemos la angustia del empresario. Aquí sabemos que el empresario, cuando llega a hacernos una pregunta por un procedimiento de recuperación empresarial, es porque ya está al borde del colapso en cuanto al pago de sus obligaciones, pero también el colapso nervioso. Luego estamos acompañándolos desde el momento de la radicación y así a continuación o durante todo el trámite. Y por supuesto, reglamentariamente en un reglamento estructurado a partir del decreto 560 y el 842, reglamento aprobado por la Superintendencia de Sociedades, porque también valga decirlo, el procedimiento de recuperación empresarial no es una competencia al procedimiento de la Super, al contrario, son procedimientos de apoyo. El superintendente, el despacho, el superintendente en cabeza de él mismo y de sus asesores están muy pendientes de la evolución de este procedimiento ante las cámaras, porque a todos nos interesa o todos tenemos la misma finalidad y es ayudar a recuperar empresas. Entonces creo que las cámaras de comercio se prepararon, estamos bien preparados, aunque hablo aquí solo por la de Bogotá. También puedo extenderlo a todo el sector cameral. Las 57 cámaras del país están listas para atender este tipo de procedimientos desde todos sus niveles: humano, tecnológico, reglamentario, físico y jurídico. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, importante, no sé si Andrés quieras agregar algo antes a este tema. De una u otra manera, mejor dicho, yo sí quiero como complementar ahí un poco lo que Neil y Gustavo nos acaban de compartir. Desde la óptica de nuestra empresa que se dedica a la compra de cartera del sector financiero, de alguna manera aquí no tenemos un gran volumen de empresas, pero sí tenemos esas personas naturales con calidad de comerciantes. Y sí hemos ajustado algunos de los procesos internos en el área legal para poder atender obviamente adecuadamente estas solicitudes dentro del nuevo marco de esta ley de insolvencia. Y no solamente eso, sino también contar con esa disponibilidad de herramientas tecnológicas para atender el desarrollo de las diferentes audiencias que se surten dentro de todos estos trámites. Y tercero, también tener como esa capacidad humana y esas personas indicadas que tengan esa capacidad de no solamente de conciliar, sino también de dar soluciones y de generar acercamiento con esos empresarios. Y ese tema tecnológico que de alguna u otra manera también nos permite tomar decisiones rápidas, mirar si podemos hacer concesiones en términos de políticas de negociación y demás. Entonces creo que eso es un complemento importante que también desde esta entidad obviamente nos hemos preparado para poder atender todas esas insolvencias empresariales que se nos vienen dentro del nuevo marco regulatorio. Bueno, y ya para finalizar nuestras preguntas, hay una, Neil, que quiero hacerle, y es, si bien el objetivo común de todas las partes debe ser el de salvar la empresa, por supuesto, y por ende salvar el empleo, ¿cuándo cree usted que debemos de considerar definitivamente el escenario de la liquidación? Gracias. Cuando los estudios financieros, los estudios de crédito así lo demuestran. Ya cuando tenemos una información confiable y hemos analizado la empresa y la conocemos y ya le hemos hecho las entrevistas profundas, las visitas pertinentes,
y vemos claramente que la empresa no tiene posibilidad, ya no es viable de continuar como unidad de explotación económica, pues no tiene ningún sentido. Eso parte también de esa sinceridad que hablamos hace rato, de que las empresas pues aporten o entreguen la información pertinente. Y muchas veces también nos lo indica el mismo empresario, nos dice, mire, ya no puedo, ya no es de mi interés continuar, pues lleguemos a una mejor, pues a una liquidación que pueda satisfacer la mayoría de los créditos. Muchas veces también hay que tener presente que la presión lo lleva a uno por caminos ciegos, y la negociación que permite el decreto 560 por clase o por categorías de acreedores puede ser una solución viable que no se tenía antes. Entonces, si la situación de verdad es apremiante, pero es solamente en un sector, pues uno puede llevar a la persona como a esos escenarios y tratar de encontrar posibilidades. Entonces, si la empresa no es viable ya económicamente, pues hay que irnos a una liquidación. Pero creo que antes de llevar esa palabra en mente, es como entender realmente a la empresa, entender su capacidad de pago para ver si se pueden encontrar alternativas. Bueno, muchas gracias, Neil. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes quiero revisar si tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes para compartirlas con ustedes. Bueno, creo que estamos súper cortos de tiempo y ya un poco pasados de tiempo. Muchas gracias de verdad a todos nuestros asistentes por toda la participación activa, a todos nuestros panelistas por todos esos lineamientos, por las respuestas, muy interesantes todas las miradas y sin duda alguna pues muy valioso el tema. Sin duda alguna podríamos quedarnos conversando un rato más sobre este tema. Realmente hay muchísimo todavía de qué hablar, pero desafortunadamente pues tenemos que ir cerrando nuestro panel. Doctor Andrés, doctor Neil, doctor Gustavo, un gusto de verdad y un privilegio haber compartido este panel con ustedes. Muchísimas gracias, muchas reflexiones, muchos aprendizajes, de verdad, mil gracias. Al equipo de Ciclo de Riesgo, a Beatriz, nuevamente mil gracias por generar estos espacios tan valiosos para construir conocimiento y sin duda pues nos abre muchas posibilidades y formas distintas, sin duda alguna, de ver las cosas. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias. Bueno, muy bien a ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Interesantes sus conceptos en este panel. Continuamos con el desarrollo del B2B Finance Day.